Bien, revisemos un poco la historia. El 19 de julio de 1979 triunfó en Nicaragua la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, acabando con los crímenes del régimen somocista y en particular la última de esa trágica dinastía de 3 dictadores militares tutelados por los poderes económicos y políticos de Estados Unidos, que culminó con Anastasio Somoza Debayle, cuya familia robó y asesinó a más de 50.000 nicaragüenses, 35.000 de ellos solo entre 1978 y 1979. Vámonos entonces al continente, específicamente a Centroamérica. Y ahí en Centroamérica está Nicaragua. Fíjense ustedes la ubicación estratégica de Nicaragua. Justamente en el medio entre el Mar Caribe, o sea, la salida al Océano Atlántico y el Océano Pacífico en este caso. ¿De acuerdo? Ahí está. Una ubicación estratégica muy similar a la de Panamá. Por eso es que es tan importante para los intereses de Estados Unidos. Bueno, resulta pues que fue la última revolución armada en América Latina y el Caribe, la sandinista, después de la mexicana en 1910 y la cubana en 1959, cuyo principal objetivo fue empoderar al pueblo y erradicar la pobreza, tal como lo reseña, por ejemplo, Prensa Latina, que es un medio que destacó el legado antiimperialista y la liberación nacional de Augusto C. Sandino. El único obstáculo contra la formación de una dictadura y Guardia Nacional, eso era Sandino, así como el único capaz de enfrentar y derrotar la invasión estadounidense, razón por la cual lo asesinaron, lo emboscaron y lo asesinaron. Pero con su muerte, la de Sandino, se trazó el camino para la fundación en 1961 del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, bajo las banderas, por supuesto, antiimperialistas y nacionalistas por la independencia y soberanía nacional. Estamos hablando de Nicaragua y sus 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Un 19 de julio de 1979, el Poder Popular de Nicaragua asumió la nueva estructura institucional de ese país centroamericano. El triunfo de la Revolución Sandinista barrió una dictadura y cambió la historia nicaragüense con un impacto de lucha duradero, poniendo fin a un gobierno subordinado a los intereses de los Estados Unidos. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional asumió el poder y tomó medidas para reestructurar el gobierno. Liquidó el anacrónico Congreso Nacional, derogó la Constitución de 1974 y estableció un nuevo sistema judicial. Por eso, y más razones, cada 19 de julio representa un momento clave en la lucha por la liberación, cambio político, económico, social y sobre todo cultural de ese aguerrido país, Nicaragua. Y como estamos acostumbrados a hacer, antes de avanzar en el tema, nosotros les recordamos que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de ustedes, nuestros usuarios, sobre el tema de hoy. Algunos ya han contestado y ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero para quienes no lo han hecho vamos a recordarla. Nicaragua celebra hoy 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Tras superar obstáculos, incluyendo injerencia, bloqueos, amenazas de poderes políticos económicos de Estados Unidos, esa nación ha alcanzado grandes logros socioeconómicos y paz. Ahora, ¿cómo lo logró? Hemos colocado 4 opciones. 1, con la unidad nacional. 2, con la conciencia social. 3, con una gestión eficiente. Y 4, con aliados internacionales. Respondan a una. Si no han participado, pueden hacerlo ahora a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, vamos de inmediato entonces a invitar a un amigo para que nos ayude a, digamos, a observar los avances de la Revolución Sandinista y por supuesto las perspectivas que hay. Pero vamos a concentrarnos en la historia, cómo llegamos hasta aquí. Para eso hemos invitado a Ricardo Domínguez Guadarrama, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y bueno, conoce muy bien esta historia. Entonces, bueno, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ayúdenos a confeccionar en visión retrospectiva cómo fue que llegó los nicaragüenses, el pueblo nicaragüense, a poder celebrar hoy 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista. ¿Qué fue lo que pasó antes, durante y bueno, y posterior? Bueno, pues hay que recordar que el tema de Nicaragua y la familia Somoza ahí, pues tiene desde los años 50 básicamente, y aún más, podemos ir más atrás, pero básicamente
Habría que recordar cómo esta familia se va apoderando del país hasta obtener más del 50% de él y se convierte en una familia muy poderosa, muy rica. Entonces, eso implicó que tuviera un gobierno de mucha fuerza, de mucha represión, y con el tiempo fue desgastando no solamente a la sociedad, digamos, nicaragüense, sino también fue conformando una especie de inconformismo a nivel internacional. Pero uno de los temas importantes para este proceso de lucha social en Nicaragua, sin duda alguna, atraviesa por el tema de la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959. El significado de la Revolución Cubana es lo que le va a inyectar a los grupos sociales de oposición y grupos guerrilleros en América Latina, digamos, la fuerza necesaria para emprender nuevas acciones. Hay que recordar que no solamente en Nicaragua, en estos años del 50, 60, tenían, digamos, una disyuntiva ahí con los partidos políticos comunistas, ¿no? Que no alcanzaban a definir bien hacia dónde y cómo lograr un avance democrático en sus países. Y fue precisamente la Revolución Cubana, la elección de la Revolución Cubana, la que dio luces para que se optara por una lucha mucho más sistemática y un proceso de agrupación de diferentes fuerzas políticas y sociales en todos los países, y particularmente en Nicaragua. En Nicaragua, que también es un proceso muy interesante porque antes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hay que recordar que se generaron muchos movimientos, sobre todo de jóvenes. Y esto llama mucho la atención porque justo, ¿no?, los jóvenes han sido reconocidos como una parte sustancial de todo el movimiento en Nicaragua y una parte sustancial de lo que hoy es la revolución nicaragüense. Entonces, hay que acordarse, por ejemplo, de la Juventud Democrática Nicaragüense, que se crea en el 59, o el Frente Interno de la Resistencia, o la Junta Patriótica Nicaragüense, ¿no?, de 1960, ¿no? Y como el Movimiento de Nueva Nicaragua, etcétera. Los jóvenes fueron fundamentales para la historia de Nicaragua. Entonces, una vez que se dan estos brotes de participación juvenil, también empieza un proceso ya de maduración del movimiento social en Nicaragua. Y también es muy importante señalar que a la par de este desgaste de la sociedad, también hay un desgaste en cierta parte de la oligarquía nicaragüense, que es un tema también poco estudiado, pero que ha sido muy importante de conocer hasta dónde, para que se dé el triunfo de un movimiento progresista o revolucionario, la élite debe empezar a tener fisuras, y es algo que también se va a suceder en Nicaragua hacia los años 70, justo cuando una parte de los líderes económicos de ese país, la Iglesia Católica, por ejemplo, ustedes acordarán de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ¿no?, aquel periodista que logra toda una presión social muy fuerte y política contra el gobierno de Somoza y logra algunos cambios, pero lo que estaba demostrando era ya que se estaba conformando una simbiosis entre movimientos revolucionarios, movimientos de protesta, los jóvenes, etcétera, junto con una parte de la élite que empieza, ¿no?, a tener ya roces profundos con la familia Somoza. Igual, una parte de la iglesia, ustedes saben, la teología de la liberación, que va a formar también esta parte de protestantismo dentro de los católicos, y son piezas que se tienen que ir conjuntando para explicar todo lo que va a suceder hacia marzo de 1979. Amigo Ricardo, interesante toda esa historia, nos pone en contexto. Sin embargo, es bueno recordar que también, bueno, una de las razones por las cuales se produce la revolución sandinista es por el legado de Sandino, de la condición antiimperialista, además el control que tenía Estados Unidos sobre las riquezas nicaragüenses. Y sobre eso nunca se acostumbraron a perder ese bastión, ese enclave. Fíjense que vamos a ver un poco más sobre las consecuencias que generó justamente los intentos de Estados Unidos por tratar de retomar el control, de imponerse en la región, en esta ocasión en Nicaragua. Uno de ellos es la ley NICA Act, promulgada por el expresidente Donald Trump en 2018,
con la que buscó bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua e imponer una serie de las medidas económicas coercitivas unilaterales y legales. Se trata de decisiones que fueron reautorizadas por parte del Comité del Senado en abril de este año y que amplía el castigo bajo el pretexto de que las acciones del gobierno nicaragüense están impidiendo el desarrollo de una economía global, como si Nicaragua todavía fuera un territorio bananero, porque entiendo que también en Nicaragua había un empresario estadounidense que estaba vinculado directamente con el gobierno de los Estados Unidos y por eso fue que asesinaron a Sandino. Pero recordemos entonces en qué contexto estamos ahora, Guadarrama, sobre las acciones de Estados Unidos sobre la revolución nicaragüense. Bueno, hay que situarnos también, como bien acabas de apuntar, la política de Estados Unidos parece que también es una política de libreto. Sabemos bien cómo actúan los Estados Unidos cuando hay movimientos populares, cuando hay gobiernos que no se apegan a sus intereses, ¿no? Y en este caso, pues Nicaragua, Venezuela, por ejemplo, Cuba, ¿no? Han sido los países quizá más golpeados en los últimos años, con un montón de medidas que intentan bloquearlos económica, comercial, financieramente, ¿no? Entonces, hoy la revolución nicaragüense está atravesando por una fuerte, digamos, crítica desde lo internacional, promovida por estas fuerzas conservadoras, comandadas por los Estados Unidos, que insisten en la antidemocracia supuesta, como ellos le llaman, que insisten en este supuesto autoritarismo que hay en estos gobiernos, ¿no? Y en función de eso argumentan, legitiman toda una campaña de medidas coercitivas, de una política hostil, de una política que lo que quiere es bloquearlos hasta el punto de vista que la sociedad se manifieste en contra de estos gobiernos por las crisis económicas a las que son sometidos, ¿no? Ricardo, entonces, Nicaragua, sí. No, mientras tú hablas, estamos viendo imágenes en vivo directamente desde Managua, Nicaragua, de los actos para celebrar los 45 años. Yo no sé si tú los estás viendo, pero son espectaculares, coloridos, como siempre hacen ellos estos actos. Te cuento que a 45 años de la revolución, las encuestas nacionales arrojan que la plenitud del pueblo se identifica con el proceso político transformador. Para 95% de los encuestados en Nicaragua respira paz. Asimismo, 80% estima que la gestión del presidente Daniel Ortega es democrática y apegada a las leyes constitucionales, por lo que reina la credibilidad y confianza en la capacidad gubernamental. Todo esto se fundamenta en el último estudio realizado por M&R Consultores, donde 96% de los sondeados aseguró que en el país centroamericano se respetan los derechos fundamentales que las potencias hegemónicas han intentado poner en duda. Y siendo esto así, ya para concluir tu participación, amigo Guadarrama, ¿por qué si Nicaragua tiene para el pueblo una gran estabilidad y crecimiento, insisten en torpedearla? ¿Será por eso, acaso? Sí, claro, eso es parte justo de lo que estaba comentando hace un rato, esta política, estas ideas falsas que están manejando desde la prensa internacional, desde el mismo gobierno de Estados Unidos. Lo que quieren es de alguna manera obstaculizar los éxitos que han tenido estos gobiernos progresistas revolucionarios en América Latina hoy. Son una campaña para tratar de negar los triunfos, de los avances que han tenido nuestros países en estos últimos tiempos. Bien, muchas gracias entonces a Ricardo Domínguez Guadarrama, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, por habernos acompañado en esta primera parte y por su análisis breve, conciso, pero bueno, rápido, acerca de por qué llegamos hasta acá, a estos 45 años de la revolución sandinista, o mejor dicho, del triunfo de la revolución, porque después tuvo unos contratiempos que después rescataron. Gracias, amigo Ricardo. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, pues. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir esta primera parte. Pero recuerden que aún tienen la posibilidad de participar en la encuesta que hemos publicado. La pueden ver en nuestro código QR. Tienen el celular a la mano. Perfecto, pónganlo allí. Sacan la pregunta, las posibles respuestas. Y bueno, y al final analizaremos entonces las tendencias que ustedes están creando. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando la revolución sandinista nicaragüense. En especial veremos los logros alcanzados, pero ella, a pesar de los obstáculos que han logrado enfrentar del mundo desde el sur.
Seguimos en el mundo desde el sur, hoy disfrutando y analizando de los 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista allá en Nicaragua, que están celebrando. Mientras hablamos con nuestros invitados, ustedes están viendo imágenes en vivo y directo desde Managua, donde se celebra con gran colorido esta fiesta aniversaria. Para seguir conversando y sobre todo viendo la perspectiva de aquí hacia adelante, a los próximos 45 años, si podemos hablar así, tenemos acá a Bismarck Ciero, sociólogo y analista internacional desde Nicaragua. Bismarck, ¿cómo estás? Veo que estás con un rojo intenso revolucionario. ¿Ah? Claro, hoy estamos celebrando los 45 aniversarios de la Revolución Popular Sandinista. Son nueve lustros. Ha significado mucho sacrificio, ha significado una escuela revolucionaria de prácticamente tres generaciones. La generación que logró el triunfo el 19 de julio de 1979, luego la generación aún pequeña que nos tocó tomar tareas muy a temprana edad, a los 12, 13 años en la adolescencia, tratar de llevar a cabo la alfabetización, la educación a todos los rincones del territorio nicaragüense, soportar toda la invasión norteamericana, soportar toda la invasión armada, los que nos tocó ir al servicio militar muy a los 16, 17 años, soy de esa generación. Luego en los 90, enfrentar el neoliberalismo, acompañando a la gente en las comunidades, acompañando a la gente en los pueblos y siempre preparándonos y formándonos para estar siempre de cara a la revolución. Y después de 3 periodos neoliberales donde se privatizó casi todo en Nicaragua, estuvimos a punto de que nos privatizaran el agua y casi pedir permiso para respirar en este país. Vino la nueva etapa de la Revolución Popular Sandinista en el 2006. Esa luz de esperanza, esa luz de amor que nos ha llevado en estos 3 últimos periodos y durante toda esta segunda parte de la revolución a reafirmar las conquistas que habíamos iniciado en la década de los 80, como es la educación, la producción, la salud. Y logramos ahora en esta etapa consolidar los programas también de toda la infraestructura. Dime. Así es, Bismarck. Entonces, fíjate, tú has llegado al punto donde estamos observando que, a pesar de todos los obstáculos, Nicaragua luce con grandes avances, con grandes logros. La gente está, la mayoría de la gente está conforme o feliz, esperanzada. Bueno, pero siguen las amenazas. Ustedes tienen bloqueos igual que Venezuela y Cuba, tienen una cantidad de medidas coercitivas. Donald Trump parece que también insiste en molestar a Nicaragua. Ustedes están ubicados en una posición geoestratégica muy importante en el medio del Océano Pacífico y el Mar Caribe, o sea, igual que Panamá. Por eso es que hay un proyecto por ahí de un canal, ¿no?, con los chinos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las perspectivas que hay de ahora en adelante, a pesar y tomando en cuenta las amenazas que persisten? Recordemos que el imperialismo siempre hemos sido, como lo decimos, una piedra en el zapato, hemos sido la basura del ojo de ellos en América Latina. Recordemos que por eso nos han llamado los jinetes grandes de América Latina: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Nicaragua, su mayor fortaleza, primero, que la paz la construye el pueblo, un pueblo soberano, un pueblo digno. Hemos logrado enarbolar esos valores que nos dejó Sandino de soberanía y dignidad, y respetar lo que significa el Estado de Derecho en Nicaragua. Hemos logrado una restitución de los derechos como ciudadanía. Eso fortalece la dignidad del ciudadano, la dignidad del pueblo. Y cuando un pueblo es digno, ese pueblo es soberano. Y si somos soberanos, obviamente vamos a enfrentar las sanciones. ¿Y sabes cómo se las hemos enfrentado? Produciendo la cantidad necesaria y abundante de recursos que consume Nicaragua. Nicaragua en este momento produce sus granos básicos y exporta para Centroamérica y el mundo el excedente de su producción. Y ahora es más fácil sacar la producción porque se cuenta con la mejor red vial de Centroamérica, donde tenemos el acceso a todas las zonas productivas del país para poder movilizar la producción, poder dinamizar la economía. La posición geopolítica, dime. Es muy importante que agreguemos acá, antes que se nos termine el tiempo, las relaciones con China. Tú sabes, ¿no? Te mencionaba también lo del... pero déjame hablarte un poco de eso. El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, China es un gran ejemplo de una verdadera potencia. Y es que en medio del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario nacional hizo entrega de 250 nuevos buses chinos a transportistas de la capital nicaragüense, sumando 1.000 unidades que recorren las calles de Managua. Esto ejemplifica las alianzas históricas entre ambas naciones, pero además manifestó su admiración por el gigante asiático en la lucha por la paz y un nuevo orden mundial que ayude a potencias emergentes. Y esto quizás es lo que molesta a los Estados Unidos, que Nicaragua esté de aliado de China y bueno, tú sabes que China es el coco para los Estados Unidos. Entonces, ¿no será eso el problema? Esos amigos que tiene Nicaragua. El problema de las sanciones, además de que Nicaragua tiene relaciones con China, con Irán y con Rusia, sobre todo China, ahorita China, desde que se restablecieron las relaciones con China, por eso a propósito me puse los colores rojos de la revolución y de China, rojo y blanco, para simbolizar la nueva alianza que se ha tenido. En menos de 2 años se ha cambiado todas las unidades de transporte, todos los colectivos que circulan en el departamento, no solo en la capital de Managua, en el departamento de Managua, y se ha cambiado el 100% de Managua y lleva un 40% del resto del transporte colectivo en el resto del país. Además de todos los lazos de comercio. Llevamos cerca de 6, en todo este año, en estos 7 meses, cada semana sale una delegación nicaragüense de jóvenes, de emprendedores, de pequeños empresarios, de artesanos, a hacer vínculos con China. China es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua, así como China ha logrado hacer la inversión en el país. Así como China, Rusia también mantiene sus relaciones, ¿verdad? Con carácter especial y amistoso con la nación centroamericana. Fíjate que esto lo declaró el jefe de la Duma estatal rusa en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Subrayó el interés de Rusia por fortalecer las relaciones bilaterales de ambas naciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y la ausencia de dobles raseros. El funcionario ruso recordó que estas alianzas abren nuevas oportunidades y formatos de cooperación en la búsqueda de un mundo multipolar. Y ahí está otro problema que le molesta a los Estados Unidos. Rusia y China, ubicados en Nicaragua, en el medio del Océano Pacífico y el Atlántico. Ahora que Nicaragua cuenta con las mejores vías de Centroamérica, se están fortaleciendo ambos puertos marítimos, tanto del Pacífico como del Caribe, siempre con el apoyo de Rusia, con el apoyo de China y también de Irán en cuanto a los puertos que están a ambos lados, que ha permitido y va a permitir una mejor y libre circulación tanto del Pacífico hacia el Mar Caribe o el Atlántico sobre la producción. Y de cara a un mundo multipolar, Nicaragua en esa posición geopolítica que nos ubica y con estas relaciones que tenemos con estos países que pertenecen al BRIC, y Nicaragua está enfilado y está en la lista próxima para ser parte de ellos, sobre el tratado que se ha hecho con China, el tratado que se ha hecho con Rusia, se ha elevado a niveles de que se llevan a la Asamblea Nacional Legislativa. Nicaragua es un país que se construye desde la paz, Nicaragua es un país que se construye desde la soberanía, desde los lazos de cooperación con estos países de un nuevo mundo polar, desde el sur, desde ese sur global que queremos cambiar la historia de la humanidad, ese sur global que queremos aportar al nuevo ser humano, ese sur global que nos está llevando, aunque a pesar de las sanciones, a tener que hacerlo. Bueno, Bismarck, están los actos de la celebración prendidos. Yo creo que tú querrás ir para allá, porque con esa ropa que cargas, evidentemente tiene que estar allá. Pero antes que te vayas, llévate, estás riéndote, llévate entonces el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia acerca de cómo perciben los demás lo que está pasando en Nicaragua. Recuerda que Nicaragua celebra 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista, tras superar obstáculos incluyendo injerencia, bloqueos, amenazas de poderes político-económicos de Estados Unidos. Esa nación ha alcanzado grandes logros socioeconómicos y paz. Ahora, ¿cómo lo logró? Bueno, fíjate tú que el 52% de nuestra audiencia piensa que con la unidad nacional, es lo que han dicho. 26%, es decir, una cuarta parte, piensa que con la conciencia social. 10% piensa que con la gestión eficiente. No le da mucho ánimo a la gestión, pero ahí está. Y 13% porque cuenta con aliados internacionales importantes, como tú lo acabas de mencionar. Bueno, pero si asociamos todos los porcentajes, bueno, que vemos que prácticamente 3/4 partes de la audiencia está muy conforme con la unidad nacional y la conciencia social. Gracias, Birma. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños. Ok, tenemos un lema, no pudieron ni podrán. Bueno, y venceremos, dice por aquí en Venezuela.
Bueno, gracias, chao. Bueno, vamos a cerrar nuestro programa de esta semana, por cierto, con esta conclusión. Nicaragua, como lo han dicho algunos de nuestros invitados, es uno de esos casos en América, junto a Cuba, Venezuela, donde sus pueblos, bajo las directrices de los líderes revolucionarios, han logrado avanzar en significativas mejoras socioeconómicas, superando los obstáculos colocados por poderes corporativos y políticos estadounidenses, especialmente, que intentaron mantener en Centroamérica un enclave estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico, además de las bondades geográficas que existen en ese privilegiado territorio. Ahora, cuando observamos factores comunes entre las revoluciones cubana, nicaragüense y venezolana, por ejemplo, notamos inmediatamente que los tres pueblos latinoamericanos fundamentan sus fortalezas en intensas raíces históricas y poderosos fundamentos ideológicos antiimperialistas que soportan la dignidad de sus naciones. En Cuba, por ejemplo, los legados de José Martí y Fidel Castro. En Venezuela, los de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Y en Nicaragua, los de Augusto Sandino y Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. En conclusión, cuando un pueblo respeta su libertad, independencia y soberanía, es capaz de enfrentar y vencer con valentía y creatividad a las más agresivas amenazas y criminales bloqueos, como los que ha encaminado Estados Unidos, pero sin mayor éxito, contra las acciones transformadoras que han decidido cubanos, venezolanos y los nicaragüenses, quienes, después de 45 años de su triunfo revolucionario y a pesar de todo, siguen siendo referencia para el mundo desde el sur.